Hoy un avión lo puede armar casi cualquier país con ambición. Un tren de aterrizaje, casi nadie. Los fuselajes los remachan decenas de fábricas. Las alas las montan miles de manos. Pero la pata que recibe encima 250 toneladas de avión cayendo sobre el hormigón a 3 metros por segundo, la saben fabricar un puñado de empresas repartidas en muy pocos países. Y nadie tiene la menor intención de compartir los planos. El par de patas principales de un Boeing 777 pesa alrededor de 15 toneladas, 33.000 libras. Un juego completo de tren de aterrizaje cuesta hasta $7 millones. Y un error del grosor de una hoja de papel manda la pieza entera de vuelta al horno de fundición. Vamos a recorrer el camino completo. La discoteca de luz ultravioleta que busca microfisuras, el fusilamiento con millones de bolitas de acero, un día entero dentro de un horno, un baño de nitrógeno líquido a menos 196 grados y al final, la única pieza que toca el hormigón primero y se gasta en apenas 200 aterrizajes. Construir aviones lo aprendieron muchos países. Fabricar trenes de aterrizaje, en cambio, es un club cerrado y paranoico. Las patas principales de los grandes aviones de línea salen literalmente de un puñado de empresas. La francesa Safran, la estadounidense Collins Aerospace, la alemana Liebherr, la canadiense Eruch-Deftech y la japonesa Sumitomo. Unos cuantos países, unas cuantas plantas y ahí se acaba la lista. Las patas principales del Boeing 777 y del 787 las hace Safran. La pata de nariz del Airbus A350 la fabrican los alemanes de Liebherr y es el tren más grande que han diseñado en su historia. Los canadienses de Eruch-Deftech son el tercer fabricante del mundo, con 18 plantas en 2 continentes. Las estimaciones del mercado varían casi al doble, entre 9 y 20 mil millones de dólares al año, según qué se decida contar. Pero en una cosa coinciden todas: aquí no existe el derecho a equivocarse. Todo empieza mucho antes de tocar el metal. Los ingenieros pasan meses calculando el modelo tridimensional. Recién después entra al taller un bloque forjado de acero 300M, una aleación que aguanta cerca de 2000 megapascales antes de romperse, unas 4 veces más que un acero estructural común. La pieza se monta en un torno tan largo como un autobús, y las herramientas de carburo de tungsteno empiezan a arrancarle viruta por kilos. La fricción es tan brutal que sin un chorro constante de refrigerante, la pieza y la cuchilla se soldarían entre sí en cuestión de minutos. Después llega el taladrado profundo. Las brocas atraviesan el cuerpo de la pata más de 2 metros hacia adentro, casi 7 pies, abriendo los conductos por donde va a circular el fluido hidráulico. Y aquí aparece la primera oportunidad de arruinarlo todo de forma catastrófica. En la mayoría de las superficies, la tolerancia se mantiene en centésimas de milímetro. Pero donde se asientan los rodamientos y los bujes, ya hablamos de unas pocas micras, decenas de veces más fino que un cabello humano. Si el operario se pasa, esa pieza de cientos de miles de dólares se va derecho a refundir, porque nunca más va a soportar la carga para la que fue calculada. Aún así, los ingenieros no le creen ni a una máquina de millones de dólares. Toman la pata terminada, la magnetizan, la bañan con un líquido cargado de partículas magnéticas fluorescentes y apagan las luces. ¿Para qué esa discoteca de neón en plena nave industrial? Porque encima de cada fisura, el campo magnético se escapa hacia afuera y arrastra las partículas formando una línea finísima. Bajo la luz ultravioleta, esa línea brilla en verde. Un solo pelo luminoso y la pieza se rechaza sin discusión. Meses de trabajo y cientos de miles de dólares dados de baja por un defecto que el ojo humano jamás vería. Después, arranca el castigo sistemático de la superficie. La pata entra en una cámara cerrada, donde la fusilan con millones de bolitas de acero diminutas. Cada impacto deforma un poquito el metal, y la capa exterior queda comprimida para siempre. En una capa comprimida, una grieta por fatiga simplemente no tiene dónde nacer. Porque si golpeas acero contra el hormigón durante años, el acero se cansa y se parte como un clip viejo.
Sigue un baño químico de cadmio contra la corrosión. Y justo detrás viene la operación más aburrida de toda la aviación. Encierran la pata en un horno a 191 grados Celsius, 375 Fahrenheit, y la dejan ahí un mínimo de 23 horas. Están expulsando hidrógeno. Los átomos de hidrógeno que se metieron en la red cristalina durante el proceso galvánico vuelven quebradiza a la aleación más resistente, como una rama seca. Y después llega mi etapa favorita de sadismo ingenieril. ¿Cómo unes dos piezas macizas de acero para siempre, sin soldarlas y sin apretar un solo tornillo? A una de ellas la hunden en nitrógeno líquido, a menos 196 grados Celsius, menos 321 Fahrenheit. Con ese frío, el metal se contrae unas fracciones de milímetro. En esos segundos, una prensa le calza el anillo encima. Cuando la pieza se templa y vuelve a temperatura ambiente, se expande y se muerde su vecina de manera definitiva. Antes revienta el propio acero que separarse esas dos piezas. Adentro de esa estructura tubular cargan fluido hidráulico y meten nitrógeno a presión. El resultado es el amortiguador más caro del planeta. Su único trabajo es tragarse la energía del impacto durante ese segundo larguísimo en que el avión se apoya contra la pista. Las reglas de certificación exigen que la pata sobreviva a un contacto con velocidad de descenso de 3 metros por segundo, 10 pies por segundo, con el avión en su peso máximo de aterrizaje. Y en el banco de pruebas le dan 12 pies por segundo, con la obligación de no romperse. Mientras los metalúrgicos juegan con nitrógeno y con procedimientos de panadería, en otra nave fabrican lo único que roza el hormigón de verdad. No pensarías que se puede agarrar una cubierta de camión, inflarla un poco más y atornillarla a un avión de línea, ¿verdad? Un neumático de aviación es un pastel de muchas capas. Goma sintética, capas de nylon, cuerda de aramida, la misma con la que se hacen los chalecos antibalas, y un cinturón de acero. Todo eso se hornea dentro de un molde a unos 150 grados Celsius, 300 Fahrenheit. Bajo ese calor y esa presión, la goma, la cuerda y el acero dejan de ser materiales separados. Las cadenas del polímero se cosen entre sí con el textil, y del molde sale una pieza monolítica que ya no hay manera de volver a separar en capas. La presión adentro ronda los 15 bares, 215 libras por pulgada cuadrada, 6 veces más que la rueda de tu auto. Con eso, el neumático aguanta alrededor de 200 aterrizajes. Después lo desmontan, le rebajan lo que queda del dibujo hasta llegar a la carcasa, la revisan por dentro y le pegan una capa nueva de goma. Y así hasta 7 veces, mientras la carcasa lo permita. Un solo neumático del 777 cuesta cerca de $6,000 y en las patas principales lleva 12. Por eso, nadie vende esta tecnología. Y el problema ni siquiera son los planos. Los planos, solos, no valen nada. El problema es que entre el bloque forjado y la pata terminada hay décadas de estadística acumulada. ¿Cuántas horas exactas hornear? ¿Con qué fuerza disparar las bolitas? ¿Qué micra se puede perdonar en qué lugar y cuál te mata? Eso no está en ningún manual. Vive en las instrucciones internas del taller y en la cabeza de gente que vio romperse el acero con sus propios ojos. El precio del error tampoco se mide en dinero. La pata no avisa, no chirría, no gotea, no enciende ninguna luz en el tablero. Aguanta millones de ciclos y después, si alguien en la cadena se ahorró 3 horas de horno, se parte en una décima de segundo, justo cuando el avión entero está apoyado sobre ella. Y cada vez que las ruedas tocan la pista, toda esa cadena, desde la discoteca de neón hasta el día completo dentro del horno, hace su trabajo en un segundo, en silencio. Los pasajeros de la cabina aplauden al piloto, aunque a quien habría que aplaudirle es al ingeniero que un día decidió que con 23 horas de horno no alcanzaba. Esta máquina cuesta más de $100 millones y puede destruirla una mota de polvo. No un misil, una mota entre las piezas durante el ensamblaje.
una microburbuja de aire y el fuselaje se desintegra a velocidad supersónica. Una separación de 0,1 milímetros y la invisibilidad se esfuma. En el radar ya no eres una mosca, sino un blanco. El stealth no es pintura, es la tecnología más frágil del mundo. Voy a desglosar el ciclo secreto: hornos donde hornean el fuselaje, talleres estériles como quirófanos, un motor que solo 3 países fabrican. Pero lo más extraño, ¿por qué un insecto manda este avión a reparación con masilla más cara que el oro? El conflicto principal y el dolor de cabeza de los ingenieros radica en que un avión de combate, por naturaleza, odia ser invisible. Para volar rápido, necesita motores potentes que expulsan gases ardientes a 1500 grados Celsius. Para maniobrar, necesita ángulos afilados y alas. Pero para el radar enemigo, esas superficies metálicas angulosas y ese escape caliente son como un reflector brillante en un cuarto oscuro. Por eso, ensamblar un caza invisible moderno se parece más a construir un telescopio espacial o una joya de $100 millones que al trabajo de una fábrica común. Todo empieza con el fuselaje. A diferencia de los aviones antiguos, remachados con láminas de aluminio, un caza de quinta generación se ensambla con materiales compuestos y titanio. La fibra de carbono hace que el cuerpo sea ligero y resistente, pero trabajar con ella es una pesadilla. Las piezas se hornean en hornos especiales bajo presión y temperatura extremas. Si durante el horneado se forma una burbuja microscópica de aire de 1/100ª de milímetro, al acelerar a velocidad supersónica, la pieza simplemente se hará añicos. La precisión en el ensamblaje exige esterilidad absoluta y control robótico. El margen de error al unir ala y cuerpo no puede superar el grosor de un cabello humano. Si una brecha entre paneles fuera apenas 1/10 de milímetro más ancha, la onda de radar enemigo se engancharía en ese escalón, rebotaría y adiós invisibilidad. Por eso los operarios usan trajes especiales y los talleres parecen quirófanos de clínica cara. Sistemas láser posicionan cada pieza con precisión brutal. Los ingenieros pasan semanas ajustando a la perfección una sola pieza de la cubierta de cabina. Pero lo más interesante y costoso empieza cuando ese casco gris debe convertirse en verdadero invisible. Entran materiales stealth especiales y recubrimientos secretos. No es pintura común, sino un cóctel químico complejo con partículas microscópicas de metales y polímeros especiales. Funcionan como trampas para ondas de radio. Cuando la señal de radar golpea la superficie del caza, el recubrimiento no la refleja de vuelta, sino que la atrapa dentro de su estructura y convierte la energía de radiofrecuencia en simple calor débil. El proceso de aplicación de este recubrimiento hace llorar a los contadores de las Fuerzas Armadas. Aplicar los materiales absorbentes de radar con brocha o pistola está prohibido, porque ningún humano mantendrá un espesor uniforme en un avión de 12 metros. Si la capa queda delgada, el avión se vuelve visible para defensa antiaérea. Si queda gruesa, suma cientos de kilos y pierde maniobrabilidad. Por eso entran manipuladores robóticos en cabinas herméticas con niveles estrictos de humedad y temperatura las 24 horas. Estos robots aplican varias capas con precisión de micras. Una sola cabina cuesta lo mismo que una flota de aviones comerciales nuevos. El corazón de este monstruo es su motor. Crear la planta motriz para quinta generación es arte tecnológico que dominan solo 2 o 3 países. El motor debe ser potente para impulsar 20 toneladas a velocidades supersónicas sin el voraz postquemador. Debe ser frío para cámaras térmicas. Los ingenieros inventaron complejos sistemas de enfriamiento donde el aire caliente de la cámara de combustión se mezcla con el flujo frío exterior antes de salir por la tobera. La tobera del motor no es redonda como en casas convencionales, sino plana, con placas cerámicas especiales que ocultan los álabes calientes de la turbina de sensores infrarrojos enemigos.
Estos álabes se cultivan de aleaciones monocristalinas de níquel y titanio, funcionan a temperaturas superiores al punto de fusión del propio metal y solo evitan derretirse gracias a orificios microscópicos por los que circula aire frío. Si apenas uno se obstruye con polvo durante el ensamblaje, la turbina explota en segundos. No menos complicado resulta el armamento. Los cazas convencionales cuelgan sus misiles bajo las alas, pero para un avión invisible esto es inaceptable, porque cada misil actúa como reflector gigante para radares. Así que los ingenieros ocultaron todo el armamento dentro del fuselaje, creando compartimentos internos especiales. Las compuertas deben abrirse a alta velocidad, lanzar el misil y cerrarse en fracciones de segundo. Diseñar un mecanismo que a 2000 km por hora abra una compuerta contra el flujo de aire salvaje, sin romperse ni atascarse, fue un drama de ingeniería que costó años de pruebas y millones de dólares. El precio de esta belleza alcanza niveles absurdos. Un caza cuesta entre 80 y 150 millones de dólares, pero lo ridículo empieza tras la entrega. Una hora de vuelo cuesta a los contribuyentes cerca de $40,000. La mayor parte se va en mantener el caprichoso revestimiento furtivo. Después de cada vuelo, los técnicos inspeccionan cada centímetro del fuselaje. Si por la fricción del aire o el impacto de un insecto aparece una grieta en la pintura, el avión va a un hangar especial, donde reparan a mano el daño con una masilla secreta que cuesta más que el oro puro. El hormigón debajo de él no se agrieta, se derrite. La plataforma de lanzamiento de cemento armado se convierte en cráter después de un solo encendido. Por eso la rellenan de agua, cientos de toneladas por segundo, una cascada entera, solo para que el suelo no estalle. El chorro que sale por la boca alcanza más de 3000 grados centígrados, casi 6000 grados Fahrenheit. Eso es más caliente que la lava de un volcán, más caliente que el punto de fusión del cobre con el que están hechas sus propias paredes. Según todas las leyes de la física, esta máquina debería derretirse a sí misma en el primer segundo de trabajo. No se derrite. 700 toneladas de empuje desde una sola boquilla, casi 3 toneladas de combustible quemadas cada segundo. Una pieza de metal de 6 metros de alto, casi 20 pies. Te voy a mostrar el motor de cohete más potente que ha construido el ser humano y el truco por el que un trozo de metal sobrevive dentro de un infierno que debería haberlo matado al instante. Para entender la escala hay que ponerse al lado. Hablamos del F-1, el motor que llevó a los hombres a la Luna. Mide cerca de 6 metros de alto, casi 20 pies, y pesa más de 8 toneladas en vacío, unas 18,000 libras. A simple vista es un embudo gigante de metal, pero cuando se enciende, devora 2 toneladas y media de combustible cada segundo. 2 toneladas y media cada segundo. Una piscina entera de queroseno y oxígeno líquido desaparece en el tiempo que tardas en decir una palabra. Y de un solo motor salen 700 toneladas de empuje. La nave Saturno V montaba 5 de estos juntos y entre todos levantaban una torre de metal del tamaño de un edificio de 30 pisos. La fuerza combinada superaba los 3000 toneladas. Eso no es un motor, es un terremoto controlado. Pero aquí empieza lo que no cuadra. Para generar semejante empuje, dentro de la cámara de combustión, la temperatura ronda los 3200 grados centígrados, casi 6000 grados Fahrenheit. ¿Recuerda ese número? Ahora mira de qué están hechas esas paredes, de cobre y aleaciones de acero. El cobre se derrite a unos 1000 grados, el acero alrededor de 1400. O sea, la pared tiene que trabajar dentro de un gas 2000 grados más caliente que la temperatura a la que ella misma se convierte en charco. Cualquier niño te diría, imposible. Y ahí está, aguantando, segundo tras segundo, mientras por dentro ruge un fuego más caliente que la superficie de muchas estrellas. El truco se llama refrigeración regenerativa y es de una belleza tramposa.
Antes de quemar el combustible, ese combustible helado se hace pasar por dentro de las propias paredes del motor. Las paredes no son macizas, están atravesadas por cientos de canales finísimos, como las venas de una mano, soldados uno contra otro. El queroseno frío o el metano líquido a más de 100 grados bajo cero entra cerca de la boca del motor, sube por la zona más caliente, la garganta, y se lleva el calor antes de que el metal tenga tiempo de fundirse. O sea, el mismo líquido que dentro de un instante va a arder, primero salva la pared del incendio que él mismo va a provocar. Por fuera, 3000 grados de gas. Por dentro de la pared, combustible casi congelado, a centímetros de distancia. Y entre los dos, una lámina de metal del grosor de una moneda que no puede fallar. Si falla un solo canal, el motor explota. Aquí empieza la ingeniería más cara del planeta. Ahora súbele otro nivel. Hay un motor moderno que va aún más lejos. El Raptor de la empresa de cohetes de Elon Musk. Este no quema queroseno, quema metano líquido. Y lo hace con un ciclo que casi nadie había logrado domar. Combustión por etapas de flujo completo. Suena a jerga, pero significa una cosa brutal. Absolutamente todo el combustible y todo el oxígeno se convierten en gas caliente antes de entrar a la cámara, para que nada se desperdicie. La presión dentro sube hasta más de 300 atmósferas. ¡300! Es como meter el peso de un coche sobre cada centímetro cuadrado de pared. Durante años, los ingenieros soviéticos y americanos lo intentaron y se rindieron. El motor se quemaba por dentro. Y la nave que lo usa no lleva uno, lleva 33 de estos motores juntos, encendidos al mismo tiempo, bajo una sola estructura. 33 infiernos sincronizados al milisegundo. Y toda esa potencia es peligrosa hasta para el suelo. Cuando uno de estos motores se enciende en tierra, debajo se forma un infierno de gas y polvo a más de 1000 grados, lanzado a mayor velocidad que el sonido. Por eso bajo la rampa se construye un foso enorme y se inundan cientos de toneladas de agua por segundo para amortiguar la onda de sonido. Porque el ruido en sí mismo es un arma. Las vibraciones acústicas pueden rebotar contra la nave y partirla en pedazos antes de que despegue. En una prueba famosa, un encendido sin suficiente agua arrancó placas de hormigón del tamaño de un coche y las disparó a cientos de metros. Fabricar uno de estos motores es un mundo aparte. Las cámaras no se funden de una pieza, se construyen tubo a tubo, cientos de tubos de aleación, doblados a mano y soldados uno junto a otro hasta formar la campana. Y cada soldadura tiene que ser perfecta, porque por ahí va a circular el combustible que enfría la pared. Las piezas internas se mecanizan con tolerancias de pocas micras, más finas que un cabello humano. Y hoy, lo que antes se fundía y se torneaba durante meses, se imprime. Una impresora de metal, capa de polvo a capa de polvo, hace crecer con láser piezas de forma imposible. Después, cada motor va al banco de pruebas, lo atan a una estructura de acero anclada a la roca, lo encienden a plena potencia y lo dejan rugir, mientras decenas de sensores miden vibración, temperatura y presión en 40 puntos a la vez. Un encendido de prueba puede costar lo que una casa, y a veces, después de todo eso, el motor falla y hay que empezar de cero. Porque desarrollar un motor de este nivel cuesta miles de millones de dólares, repartidos en décadas de ensayos, explosiones y rediseños. Y aquí está la paradoja más cruel. La mayoría de estos motores se usan una sola vez, encienden durante 2 o 3 minutos, levantan el cohete y caen al océano para no volver jamás. 700 toneladas de empuje, miles de millones en ingeniería, ardiendo gloriosos durante 160 segundos y luego al fondo del mar. Por eso la gran revolución de hoy es lograr que el motor regrese, aterrice solo de pie y vuelva a volar. Reutilizar lo imposible. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Cómo sobrevive un trozo de metal dentro de un fuego más caliente que la lava? ¿Más caliente que el metal del que está hecho? La respuesta no es un material mágico, es un truco. Es hacer que el propio combustible, antes de arder, recorra las paredes y se lleve el calor.
es equilibrar al milímetro 3000 grados de gas contra un líquido casi congelado, separados por una lámina del grosor de una moneda. Cada cohete que ves despegar hacia el cielo se sostiene sobre ese equilibrio imposible, mantenido durante cada segundo del ascenso. El motor más potente, más caliente y más extremo que ha construido el ser humano. Y el único que, debiendo destruirse a sí mismo, en lugar de eso nos lleva al espacio. Si esta historia te voló la cabeza, deja tu like y suscríbete. Aquí seguimos mostrando cómo la ingeniería moderna cruza, cada día, la línea de lo imposible. Cuando estás sentado en un avión tomando café a 10.000 metros de altura, solo ves una superficie blanca y lisa. Pero debajo de esa pintura se esconde el resultado de una fuerza increíble, de la que vamos a hablar hoy. Vinimos a ver cómo se prensan alas y fuselajes, y créanme, el tamaño de estas máquinas los hará sentir como hormigas en un parque infantil. Hoy nos encontramos en un lugar donde el metal es como plastilina tibia, y la voluntad humana, junto con la presión hidráulica, hacen que enormes estructuras se doblen en el ángulo exacto. Estamos en una de las fábricas de aviación más grandes del mundo, y les prometo que después de este episodio van a mirar el ala de un avión con ojos completamente diferentes. Empecemos con el monstruo principal de esta planta, la gigantesca prensa hidráulica. Este aparato tiene la altura de un edificio de 5 pisos y se hunde 10 metros más bajo tierra para sostenerse sobre unos cimientos masivos. Su fuerza es de 50.000 toneladas. Solo piensen en esa cifra. 50.000 toneladas de presión sobre una sola pieza. Es como si 20.000 elefantes pisaran un trozo de metal al mismo tiempo. ¿Para qué tanta brutalidad? La razón es que los elementos estructurales del ala, los largueros, necesitan una resistencia increíble. Si simplemente cortas esa pieza de un bloque de aluminio, será frágil. Pero si la prensan, la estructura del metal cambia, las fibras se vuelven más densas y la pieza adquiere la capacidad de soportar cargas descomunales durante el despegue o en turbulencia. Ahora estamos viendo cómo una pieza caliente de aleación de aluminio, generalmente duraluminio con cobre y magnesio, entra lentamente bajo la prensa. La temperatura de la pieza es de aproximadamente 450 grados Celsius. Es ese momento justo cuando el metal ya no está sólido, pero tampoco ha empezado a derretirse. El enorme troquel desciende y sientes la vibración incluso a través de las suelas de tus zapatillas. En cuestión de segundos, lo que era una plancha sin forma se convierte en un elegante larguero de 25 metros de largo. Y la precisión de fabricación es de 1/10 de milímetro. Es una combinación fantástica de fuerza bruta y precisión quirúrgica. Pero la aviación moderna no es solo aluminio. Si giramos la cabeza hacia la derecha, vemos un proceso completamente diferente, que recuerda a preparar un pastel de hojaldre gigante. Es la fabricación de piezas de material compuesto para el fuselaje y las alas de los aviones modernos. Aquí no hay prensas en el sentido tradicional, pero sí hay presión de otro tipo. Aquí usan fibra de carbono. Mira estas máquinas automatizadas. Enrollan cintas delgadas de fibra de carbono sobre un molde enorme que se llama mandril. Cada una de estas cintas está impregnada con una resina especial. Luego, toda esta estructura, que puede tener 30 metros de largo y 6 metros de diámetro, se envuelve en una película al vacío y se envía al autoclave. El autoclave es, básicamente, un horno gigante a presión. Ahora estamos frente a sus puertas y parecen la esclusa de una nave espacial. Adentro se crea una presión de 10 atmósferas y una temperatura de alrededor de 180 grados.
Bajo esta presión, las capas de fibra de carbono se comprimen tan fuertemente entre sí que se convierten en una sola pieza monolítica. Después de varias horas de este horneado, obtenemos una sección del fuselaje que es 20% más liviana que el aluminio, pero varias veces más resistente. Esto permite que los aviones consuman menos combustible y vuelen distancias mayores. Ahora vamos al área de ensamblaje, donde estas piezas se transforman en un organismo único. Aquí vemos el proceso de remachado. Antes, esto lo hacían personas con martillos neumáticos, y el ruido era tal que podías quedarte sordo en 5 minutos. Hoy en día, esto lo hacen enormes robots llamados posicionadores. Se mueven a lo largo del ala con una precisión de apenas unos micrómetros. Cada uno de estos robots puede instalar varios miles de remaches por turno. En un ala promedio de un avión grande puede haber hasta 400.000 remaches. El robot primero perfora el agujero, luego lo recubre con un sellador especial, inserta el remache y lo prensa con una fuerza exactamente calculada. Te preguntarás, ¿por qué no podemos simplemente soldar el avión? La respuesta está en la física del vuelo. Durante el vuelo, el avión está constantemente respirando. El fuselaje se expande y se contrae por la diferencia de presión dentro y fuera, mientras que las alas se flexionan hacia arriba y abajo varios metros. Las soldaduras, en estas condiciones, se cubrirían muy rápido de grietas por fatiga y terminarían rompiéndose. En cambio, la unión remachada permite que las piezas jueguen un poco entre sí, manteniendo la integridad de la estructura durante 25 o incluso 30 años de operación. Vamos a ver el banco de pruebas, donde las alas se someten a pruebas de resistencia. Este espectáculo no es para cardíacos. El ala terminada se fija en un soporte especial y comienzan a levantarla con potentes cilindros hidráulicos. Ves cómo la punta del ala sube más y más alto. 1 metro, 3 metros, 5 metros. Parece que va a hacerse pedazos con un estruendo. Pero los ingenieros están tranquilos. Saben que el ala de un avión moderno debe soportar una flexión que es 1,5 veces mayor que la carga máxima posible durante una tormenta. Algunas alas pueden doblarse casi 7 u 8 metros antes de que comience a romperse. Otra etapa importante es el tratamiento anticorrosivo. Después de que las piezas salen de la prensa, se sumergen en enormes tanques con electrolito. Este es el proceso de anodizado. En la superficie del aluminio se crea una capa protectora de óxido que evita que la humedad y la sal del aire corroan el metal. Estas bañeras miden 30 metros de largo y en ellas caben secciones completas del ala. Después se aplica una imprimación especial de color amarillo brillante o verde. Seguro han visto aviones así en videos de fábrica. Esta es la última capa de protección. Miren esta pieza. Es una costilla. Hay decenas de ellas en el ala y crean su estructura interna, como las costillas en el cuerpo humano. Antes, las costillas se ensamblaban con ángulos y láminas de metal separadas, uniéndolas con miles de remaches. Ahora, gracias a prensas potentes y fresadoras, se fabrican de una sola pieza, a partir de enormes placas de aluminio. Tomamos una placa de 3 toneladas, la prensamos y luego la máquina elimina todo lo que sobra, dejando una estructura delicada de solo 90 kilogramos. Esto evita uniones innecesarias y, por lo tanto, puntos potenciales de grietas. Menos piezas, mayor confiabilidad. Ahora estamos pasando por la sección donde ensamblan el fuselaje. ¿Ven estos anillos enormes? Son las cuadernas. Dan forma al perfil transversal del avión. También se fabrican mediante prensado en caliente para garantizar una geometría perfecta. Cuando todas las cuadernas están alineadas con niveles láser, con una precisión de décimas de milímetro, comienzan a colocar las láminas del revestimiento. Cada una de estas láminas tiene una curvatura compleja
y se moldea en prensas de estirado especiales. La lámina de metal se sujeta por ambos lados y literalmente se estira sobre el molde, como la piel sobre un tambor. Solo así encaja perfectamente en el fuselaje del avión. Gracias por su atención. No olviden dar like y comentar. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer. Cada día hay unos 90.000 aviones volando al mismo tiempo en el cielo. No es un error. 90.000. Y cada uno quema combustible con tal apetito que un Boeing 777 en un vuelo transatlántico devora cerca de 80.000 litros de queroseno de aviación en un solo trayecto. Todos estos vuelos, y al año son más de 30 millones y medio, se alimentan de un único tipo de combustible que solo produce un pequeño número de refinerías en todo el mundo. Si la cadena de suministro del queroseno de aviación se detuviera aunque sea por una semana a nivel mundial, la aviación simplemente no sobrevive. Se cae. Estoy en una refinería de petróleo, y este recorrido cambió un poco mi forma de ver un boleto de avión. Ahora les explico por qué. El combustible de aviación, que llamaremos combustible de jet o Jet A1, no es solo un líquido derivado del petróleo, es uno de los productos más estandarizados de toda la industria. Las especificaciones para su uso ocupan cientos de páginas, y si el combustible no cumple con un solo parámetro, no entrará en el tanque de ningún avión comercial del mundo. La industria aeronáutica es el inspector de calidad más riguroso que te puedas encontrar cuando se trata de combustible. Todo comienza con el petróleo crudo, y aquí el primer punto importante. No cualquier petróleo es igual de bueno para producir combustible de aviación. El petróleo ligero y bajo en azufre es la materia prima ideal. El petróleo pesado, digamos de Venezuela o Canadá, es mucho más difícil de procesar y produce menos de la fracción necesaria. La refinería donde estoy procesa principalmente petróleo del Medio Oriente, que da mejor rendimiento de la fracción de queroseno de la que se hace el combustible para aviones. La diferencia entre tipos de materia prima es notable. Del buen petróleo sale entre 20 y 25% de combustible de aviación del volumen total. Del pesado a veces menos de 10. Es decir, casi la mitad. De ahí el precio, la escasez y la constante dependencia de la industria aeronáutica de regiones específicas de producción. El petróleo se envía a la refinería y la primera parada es la columna de destilación atmosférica. Una torre de 60 a 80 metros de altura, donde el petróleo calentado a 360 grados se separa en fracciones según su punto de ebullición. Abajo, el fuel oil pesado y el asfalto. En el medio, el diésel y la fracción de queroseno. Arriba, la gasolina y los gases. El combustible de aviación es precisamente esa parte media que se evapora y condensa a cierta temperatura. Pero lo que sale de la columna de destilación todavía no es combustible listo para aviones. Es un destilado crudo, lleno de compuestos de azufre, hidrocarburos aromáticos y todo lo demás que nadie quiere ver en el tanque de un avión. La siguiente etapa: hidrotratamiento. El destilado se mezcla con hidrógeno y pasa por un reactor a una temperatura de unos 370 grados y una presión de unas 40 atmósferas. Dentro del reactor hay un catalizador de cobalto o molibdeno que hace que los compuestos de azufre reaccionen con el hidrógeno y se conviertan en sulfuro de hidrógeno, que luego se elimina. El contenido de azufre en el queroseno de aviación terminado, no más de 0,3% en peso. En algunos estándares nuevos, incluso menos. ¿Por qué tan poco azufre? Porque al quemarse en el motor, los compuestos de azufre forman ácidos que destruyen las paletas de la turbina. Y una paleta de turbina de motor a reacción es una pieza de superaleación de níquel, fabricada a temperaturas cercanas al punto de fusión del propio metal, y que cuesta desde 10.000 euros en adelante. A nadie le interesa acelerar su desgaste por el azufre en el combustible. La matemática es simple: combustible más limpio, mayor vida útil del motor,
menos dinero en reparaciones. Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más de separación hidráulica, para eliminar las fracciones demasiado ligeras o demasiado pesadas que terminaron donde no debían. Luego viene la parte más interesante, la adición de aditivos. Y aquí es donde la producción de queroseno de aviación se parece a la industria farmacéutica. Los aditivos no ocupan mucho volumen, se miden en mililitros por tonelada, pero cada uno cumple una función específica. Los antioxidantes evitan que el combustible se oxide durante el almacenamiento y forme depósitos de resina que obstruyen los filtros de combustible. Los inhibidores de corrosión protegen los tanques de acero y las tuberías. El disipador estático, un aditivo que considero el más subestimado de todos, reduce la acumulación de electricidad estática durante el bombeo. Al transferir varios cientos de toneladas de queroseno al año, sin este aditivo, la tensión estática podría alcanzar miles de voltios. Una chispa y combustible, mala combinación. Este pequeño aditivo químico literalmente previene explosiones todos los días, y nadie sabe de su existencia. Hay otro aditivo obligatorio, el anticongelante. El queroseno de aviación debe permanecer líquido a temperatura de menos 47 grados Celsius. Ese es el estándar mínimo de punto de congelación para el jet A-1. A 12.000 metros de altitud, la temperatura exterior puede ser de menos 60 o menos, y el combustible en los tanques se enfría cada vez más. Si empieza a cristalizar, el sistema de combustible del avión se detendrá. Y esto no es teoría. En 2008, un Boeing 777 de British Airways se estrelló durante el aterrizaje en Gatwick, precisamente por la microcristalización de agua en el sistema de combustible. No fue por combustible malo, fue por combustible perfectamente bueno, en el que, bajo ciertas condiciones de temperatura, el agua disuelta se congeló. Esto le costó a la aerolínea decenas de millones de libras en pérdidas y 2 años de investigaciones. Después de ese accidente, los requisitos de calidad del combustible de aviación se volvieron aún más estrictos. El control de calidad en esta refinería es un laboratorio aparte, con equipos que valen varios millones de euros en total. Cada lote de combustible de aviación pasa por más de 30 análisis. Revisan la densidad, revisan la viscosidad, que indica qué tan bien fluye el combustible a través de los inyectores del motor a bajas temperaturas. Revisan la temperatura de inflamación, que debe ser de al menos 38 grados, para que el combustible no se encienda por una chispa accidental en condiciones normales de almacenamiento en el aeropuerto. Hay un riesgo específico, la contaminación durante el transporte. El queroseno de aviación se transporta principalmente por oleoductos, y por esos mismos tubos, a veces también pasa diésel, pero en momentos diferentes, con limpieza exhaustiva entre lotes. Si quedan restos de diésel mezclados con el queroseno de aviación, el punto de congelación cambia, la estabilidad térmica cae. Para detectar esta contaminación cruzada, en los aeropuertos hay analizadores automáticos que revisan el combustible directamente en los tanques de almacenamiento antes de que llegue al depósito de un avión específico. Cada aeropuerto grande tiene su propia infraestructura de combustible, tanques de reserva, estaciones de bombeo, tuberías hacia las plataformas. Un hub importante como Ámsterdam o Frankfurt almacena entre 200 y 300 millones de litros de combustible de aviación al mismo tiempo. No es una reserva para emergencias, es simplemente un buffer operativo para que el aeropuerto no dependa de entregas diarias desde la refinería. Para que te hagas una idea, un solo vuelo en un Airbus A380 con los tanques llenos carga hasta 320.000 litros. Un solo vuelo, un solo avión, una sola vez. Un grado de más, y un lote de 100.000 euros se convierte en cenizas. Así es la producción de fibra de carbono por dentro.
Me mostraron el material con el que se fabrican alas de avión, chasis de Fórmula 1 y piezas de cohetes. Y no podía creer que todo empiece con estos carretes blancos. Parecen un simple hilo de pescar. Entré a una fábrica donde los hornos se extienden por 60 metros y los filamentos pasan por un infierno de 1000 grados sin un solo átomo de oxígeno. De lo contrario, todo se quema al instante. Voy a mostrar cada etapa, desde el hilo blanco hasta la fibra de carbono negra. Y voy a contar por qué este material, después de 50 años, sigue sin ser accesible, aunque todos prometían que lo sería. Me llevan al primer sector. A simple vista, todo resulta incluso un poco decepcionante. En lugar del material negro, espacial, veo grandes bobinas de fibra blanca. Un trabajador se ríe y me dice que la futura fibra de carbono, en esta etapa, se parece más a un sedal de pesca. La base aquí es el poliacrilonitrilo, un polímero especial con el que comienza todo el proceso. De su pureza depende si el material final soportará las cargas en el ala de un avión o en el chasis de un auto de carreras. Cada uno de estos hilos es increíblemente delgado, aproximadamente del grosor de un cabello humano. Pero en cada cinta hay decenas de miles de hilos a la vez. Y todos deben pasar por una serie de hornos, donde la temperatura sube gradualmente desde unos 200 hasta más de 1000 grados Celsius. Entramos a una zona donde el aire huele a plástico caliente y donde comienza la primera prueba de fuego para nuestro futuro material. Esta etapa se llama oxidación y sin ella, todo nuestro esfuerzo no vale ni un euro. Miren estos hornos interminables. Se extienden por 60 o hasta 100 metros a lo largo de la planta. A través de ellos se mueven miles de hilos blancos que parecen lana común, pero es solo una ilusión. Dentro de estos túneles de acero, mantenemos temperaturas entre 200 y 300 grados Celsius, con aire caliente fluyendo constantemente. Aquí está el riesgo más grande. Si subimos la temperatura demasiado rápido, los hilos simplemente se prenden fuego, y terminamos con la fogata más cara en la historia de la empresa. La fibra no debe derretirse, tiene que reestructurar lentamente su composición interna. Uno de los chicos que supervisa el proceso me señala el material que sale del horno. Ya no es blanco, sino marrón oscuro. Me explica que justo ahora estamos estabilizando las fibras para que no se quemen en la siguiente etapa, la más peligrosa de la producción, donde el calor será simplemente brutal. Parece un paseo tranquilo por un túnel, pero en realidad es una batalla intensa contra la química, donde un error de un solo grado convierte un lote de 100.000 euros en un montón de cenizas inútiles. Si buscas en internet cómo se hace el carbono o la producción de fibra de carbono, tienes que saber esto. La etapa de oxidación de la fibra es ese momento exacto donde la química común empieza a transformarse en la base de aviones y autos de carreras. Estamos preparando la base de la verdadera resistencia. Y créeme, esto es solo el calentamiento, antes del verdadero infierno. Luego viene la carbonización, y aquí la escala cambia por completo. Frente a mí, un horno hermético enorme, largo como una piscina. Adentro casi no hay oxígeno. Si entra en gran cantidad, la fibra simplemente se quema. No se daña, se quema. Y todo el lote, de cientos de miles de euros, se convierte en humo. Los hilos pasan por este horno a velocidad enorme. La temperatura supera los 1000 grados. En ese momento, del material se expulsa literalmente casi todo, excepto los átomos de carbono. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Todo abandona gradualmente la estructura de la fibra en forma de gases. Queda carbono casi puro. Veo el material después del horno, y ahora ya es negro. Un negro mate profundo, familiar para cualquiera que haya visto piezas de carbono en autos o bicicletas. Pero lo más curioso, al tacto sigue pareciendo tela común.
solo que una tela muy cara. 1 kilo de esta fibra puede costar cientos de euros, y algunas marcas aeronáuticas aún más. Los trabajadores vigilan constantemente la tensión de los hilos. Si la fibra se afloja, aunque sea un poco, o la tensión se vuelve desigual, la estructura cambia y la resistencia cae. Aquí, literalmente, cazan defectos microscópicos. Porque un pequeño problema en la fábrica después puede convertirse en una grieta en el ala de un avión. Me llevan al área de tratamiento de superficie. Después de los hornos, la fibra todavía está demasiado lisa, así que la tratan especialmente con soluciones químicas y cargas eléctricas. Esto es necesario para que la resina pueda adherirse bien a los hilos durante la fabricación de las piezas terminadas. De lo contrario, el panel de carbono simplemente se delaminará bajo la carga. Luego cubren la fibra con una capa protectora delgada. Es necesaria para que los hilos no se dañen durante el transporte y el enrollado. Y solo después de esto, el material llega a los enormes carretes. Se ven hermosos, rollos negros brillantes que parecen bobinas gigantes de cabello. Pero cada uno de esos carretes es el resultado de varios días de trabajo continuo de hornos, compresores y sistemas de purificación. Y aquí empieza la parte más cara de toda esta historia. La producción de fibra de carbono consume cantidades gigantescas de electricidad. Los hornos funcionan las 24 horas. Los sistemas de control de atmósfera no se pueden apagar ni siquiera por unos minutos. Si la temperatura baja o cambia la composición de los gases, todo el lote puede echarse a perder. Por eso las nuevas plantas tardan años en construirse y las tecnologías se protegen casi como secretos militares. Me llevan al laboratorio de control de calidad. Aquí, literalmente, rompen la fibra en pedazos. Toman muestras pequeñas, las sujetan en máquinas que van estirando los hilos poco a poco hasta que se rompen. Los ingenieros observan en qué punto el material revienta, qué tan elástico es y cómo se comporta después de calentarlo. Si los resultados no cumplen con la norma, el lote completo puede ir directo a la basura. Y esto duele todavía más cuando te enteras de los precios que estamos hablando. Un avión de pasajeros moderno puede llevar decenas de toneladas de fibra de carbono. Un auto de carreras, cientos de piezas individuales. Las turbinas eólicas, aspas gigantes de más de 100 metros de largo. Todo eso se sostiene con hilos más delgados que un cabello. Lo que más me sorprende es el contraste. Por un lado, un material del futuro que se usa en tecnología espacial, aviación y superdeportivos de lujo. Por otro, el proceso parece un enrollado infinito de hilos entre hornos, rodillos y bobinas. Pero ahí es donde se esconde la complejidad. Aquí todo depende de la estabilidad, de la temperatura, de la limpieza, de la precisión. Al final del recorrido, miro los rollos terminados de fibra de carbono, apilados en filas a lo largo de la planta. Se ven casi tranquilos, pero ahora sé cuánto riesgo, dinero y tecnología hay detrás de cada una de esas bobinas. Y, honestamente, después de esto, ya no puedes ver igual una bicicleta de carbono, la carrocería de un superdeportivo o el ala de un avión moderno. Si te interesan las producciones, donde un error de unos pocos grados puede costar millones, suscríbete al canal. Aquí entramos en lugares donde normalmente no dejan pasar y mostramos cómo realmente se hacen las cosas sin las cuales la tecnología moderna simplemente no funcionaría. Este Boeing 747 tenía un valor de 400 millones de dólares. Ahora lo van a cortar en pedazos en solo 3 semanas. El antiguo rey de los cielos
que transportó a cientos de miles de pasajeros entre continentes, se ha convertido en una montaña gigante de aluminio aeronáutico. En este video, vamos a entrar a una planta cerrada de reciclaje para ver cómo funcionan las tijeras hidráulicas gigantes y a dónde van a parar las 200 toneladas de combustible. Recorreremos la cabina vacía y descubriremos en qué se transformará este avión en su próxima vida. Cuando caminamos junto al fuselaje, parece eterno. Pero en aviación, todo lo deciden los ciclos, despegues y aterrizajes. Después de 20 o 30 años de servicio, el metal se cansa. Cada vuelo es un ciclo de presurización y despresurización. El fuselaje literalmente respira. Se expande en altura por la diferencia de presión y se comprime al aterrizar. Imagina que doblas un alambre de aluminio de un lado a otro. Tarde o temprano se rompe. Después de miles de estos ciclos, aparecen microfisuras en la estructura del metal. Repararlas se vuelve tan caro que sale más barato comprar un avión nuevo. La segunda razón, eficiencia de combustible. Los viejos gigantes tienen 4 motores. Hace 30 años era lo normal, pero hoy los jets bimotores modernos consumen entre 30 y 40% menos queroseno, transportando la misma cantidad de gente. En el cielo, cada litro de combustible extra es una pérdida para la aerolínea. Además, el mantenimiento de una aeronave vieja se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Las piezas de repuesto se descontinúan y las inspecciones reglamentarias se vuelven cada vez más frecuentes y largas. Un avión solo genera dinero cuando está en el aire. Si se queda en el hangar durante meses esperando una pieza rara, su destino está sellado. Por eso, en cuanto los costos de seguridad y combustible superan las ganancias, el gigante de acero es enviado al desguace. El proceso de desangrado de la aeronave es la etapa más peligrosa y delicada antes de comenzar el desmontaje. Cuando un Boeing 747 entra en la zona de reciclaje, puede tener hasta 200 toneladas de combustible en sus alas y tanques centrales. No son simples restos, es el volumen de varios vagones cisterna de ferrocarril. Primero, se conectan estaciones de bombeo móviles a las líneas de combustible. No se trata de vaciar el combustible en un balde, se extrae a través de válvulas herméticas para evitar la evaporación y la más mínima chispa. Una vez extraída la mayor parte del queroseno, comienza el secado. Se abren orificios de drenaje especiales en los puntos más bajos de las alas, para que salga hasta la última gota. Pero incluso un tanque vacío es una trampa mortal por los vapores de combustible. Por eso, el sistema se purga con gas inerte hasta que los sensores indican total seguridad para trabajar con herramientas. Cuando el avión queda seco, llega el turno de los motores. Cada motor de un Boeing es una obra maestra tecnológica de más de 4 toneladas. No se cortan sin más. Se acercan elevadores especiales o grúas a los pilones, que fijan el motor en varios puntos. Los mecánicos desconectan manualmente cientos de cables, líneas de combustible y tubos hidráulicos. Los pernos de sujeción, los llamados pasadores de seguridad, se retiran al final. El motor desciende suavemente sobre una plataforma de transporte. Curiosamente, aunque se dé de baja el avión, los motores suelen tener aún miles de horas de vida útil. Se conservan cuidadosamente y se envían al almacén. Un motor usado pero en buen estado puede costar entre 5 y 10 millones de euros. Es el órgano más valioso del gigante de acero, que a menudo sigue viviendo en el cielo, montado en otro avión, mientras su antiguo dueño se convierte en chatarra. Cuando los tanques de combustible están vacíos y los motores desmontados, entramos al interior
Y esto parece una escena surrealista. Un enorme espacio de 2 pisos donde reina un silencio sepulcral. El reciclaje del interior es 90% trabajo manual, porque aquí lo importante no es simplemente romper, sino extraer lo que todavía puede generar dinero. Los primeros en ser desmontados son los asientos de pasajeros. Mientras que los asientos de clase económica normalmente van a reciclaje como chatarra de plástico y tela, los asientos de clase ejecutiva y primera clase son un verdadero tesoro. Uno de estos asientos reclinables puede costar más de 30.000 euros nuevo. Se extraen con cuidado para revenderlos a coleccionistas privados, oficinas o aerolíneas de bajo costo. Luego retiran los módulos de cocina y los carritos de comida. Te sorprenderá saber que estos carritos de aluminio son increíblemente populares en el mercado de segunda mano. Los compran para decorar bares y hoteles. Después, el trabajo se pone sucio. Los trabajadores arrancan el revestimiento de alfombras y los paneles plásticos de las paredes. Esta es la parte más complicada para reciclar, porque el plástico aeronáutico es un compuesto complejo muy difícil de procesar. Lo clasifican y lo envían a plantas especializadas para incineración a altas temperaturas o enterramiento. Pero lo más valioso está escondido detrás de los paneles y bajo el piso. Es la aviónica y el cableado de cobre. En un Boeing 747 hay instalados cerca de 250 kilómetros de cables. El cobre se extrae por kilómetros, porque su valor como materia prima reciclada es altísimo. También retiran las máscaras de oxígeno, los módulos de control de iluminación y los sistemas de comunicación. Después de una semana de este trabajo, del lujoso avión solo queda un tubo metálico vacío con ventanillas, a través de las cuales ahora solo se ve el esqueleto desnudo de aluminio. Y ahora empieza lo que todos estábamos esperando, el verdadero espectáculo. Cuando el avión se convierte en una simple carcasa de metal vacía, entran en escena las excavadoras con tijeras hidráulicas gigantes. La imagen es impresionante. Estas tijeras generan una presión de cientos de toneladas y cortan el aluminio aeronáutico como si fuera un cuchillo de cocina, atravesando una caja de cartón. El proceso arranca con las alas. El ala de un Boeing 747 tiene una envergadura de casi 65 metros. Las mandíbulas hidráulicas van arrancando pedazos de metal metro a metro. Lo más difícil son los largueros, la estructura central donde se fijan las alas. Ahí el metal es más grueso. Una vez retiradas las alas, llega el turno del fuselaje. El operador de la excavadora trabaja con precisión quirúrgica. Corta el cuerpo en secciones de unos 3 o 4 metros de ancho. Cuando esos enormes anillos caen al suelo, se levanta una nube de polvo y el sonido retumba como un trueno. En 2 semanas, del majestuoso avión solo queda la cola, parada sola en medio del concreto, hasta que las mandíbulas de acero también la alcanzan. ¿Crees que cuando las mandíbulas de acero de la excavadora terminan su trabajo, ahí acaba la historia? En realidad, apenas comienza una transformación increíble. Lo que ahora parece un montón caótico de chatarra destrozada, en el lenguaje de la industria, se llama recurso estratégico. Estamos frente a montañas de metal, pero esto no es simplemente basura, es aluminio de la más alta calidad, la verdadera aristocracia entre los metales. La estructura del fuselaje del Boeing 747 está hecha de aleaciones de aluminio de la serie 7000. En la aviación se valoran por su increíble resistencia, comparable al acero, pero con un peso mucho menor. Sin embargo, este metal tiene una particularidad. Su producción a partir del mineral requiere cantidades colosales de energía eléctrica, pero el reciclaje ahorra hasta un 95% de esa energía. Por eso esta chatarra es tan valiosa. Enormes imanes y separadores
Primero retiran los tornillos de acero o insertos de titanio que aparezcan por ahí, y luego el aluminio puro va directo a los hornos de fundición. ¿Y tú? Suscríbete para saber qué pasa después.